Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la presencia, por su presencia. La verdad que es una vez más es un placer, desde luego para mí, el presentar. Ahora yo solo les voy a saludar y les voy a dejar con los que saben realmente de esto, pero sí quería decir un poco el origen de esta publicación. En realidad el origen lo contarán ellos, pero quiero decir, ¿por qué está aquí en nuestra colección, estamos haciendo esta publicación? Nosotros, pues como ustedes saben, llevamos ya una temporada haciendo pues conferencias, presentaciones en todo lo que tenga que ver el mundo de Internet, la modernidad, las claves de cómo está cambiando el mundo gracias a Internet y a través del mundo digital. Y además de hacer algunas publicaciones propias, lo que sí nos gusta o queremos, en la medida de lo posible, pues ser también plataforma para las publicaciones y trabajos de otras personas o entidades que tengan relevancia, pues ponerlas a disposición del sector y del público interesado. Y en este caso pues nos encontramos con Enrique hace un tiempo, y él tampoco tanto tiempo, el verano, exactamente en el verano, y me mostró este libro, esta publicación que había hecho Cisco, y que francamente pues me pareció muy interesante como enfoque, como aproximación a lo que es el cambio que Internet está produciendo. Y bueno, pues vimos enseguida vimos la posibilidad de publicarlo y aquí estamos, simplemente eso. Es decir, que esta es una flor, pero no va a ser la única. O sea, queremos tener un jardín, no solo una flor, y por lo tanto seguiremos en este camino presentando todo aquello que nos parezca interesante y que podamos poner a disposición de todos ustedes. Yo les agradezco mucho, como he dicho antes, la presencia y el interés por nuestras actividades en este sector, y les dejo con los que realmente saben de esto. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento que, como dice Javier, a diferencia de otros, nosotros esta vez tenemos menos mérito. Nuestro mérito es haber descubierto el informe y habernos enamorado de él. Pero realmente aquí no hemos hecho nada más que traducirlo al castellano y entenderlo, ¿no? La verdad es que a mí me parece un informe precioso y yo creo que Enrique, ahora lo voy a presentar, nos lo va a contar muy bien. Pero pensar en el futuro, sobre todo, hemos hecho muchos eventos, ¿no? Y siempre pensamos en un futuro pues que es una prolongación del presente en el que las cosas ahora van muy bien, cada día van mejor, y entonces pensamos en un futuro en positivo, pero es un ejercicio fantástico para pensar en el futuro, el pensar en varias alternativas, en alternativas que estén dominadas por otras variables, y esto es lo que hacen muy bien, yo creo que en el informe, y entonces nos permite imaginarnos un futuro en el año 2025 con distintas configuraciones que simplemente un poco la simplista optimista que podíamos tener como prolongación de lo actual, ¿no? Entonces, no significa que eso sea lo que vaya a pasar en el futuro, pero está fantástico pensar en ello porque el futuro será un mix de muchas de estas cosas que pensemos. Bueno, eso es lo que me enamoró a mí de este. Yo también hace tiempo trabajé en estrategia y recuerdo que el estudio por escenarios era la herramienta más poderosa para pensar en el futuro, porque te permitía tener una cosa que recuerdo que parecía un oxímoron, que era memoria del futuro. Memoria del futuro significaba que habías pensado tanto en el futuro que cuando pasaba algo en el presente decía, hombre, pero si esto ya lo he vivido yo en mis simulaciones. Entonces, esa memoria del futuro es lo que yo creo que es el valor de este pensamiento. Bueno, te voy a presentar a Enrique Rueda Sabater. La J no sé si es de José. Juan. De Juan. Enrique Juan Rueda Sabater, actualmente que es director de Economía y Estrategia para mercados emergentes de Cisco System, porque hemos dicho que los autores de este estudio son Cisco y BGN, que es Business Global Network. Entonces, anteriormente, y de ahí viene su background para hacer este trabajo, es director de estrategia global del Banco Mundial, en que permaneció más de una década y donde estuvo al cargo de los escenarios sobre el mundo en el año 2020. Ha publicado artículos sobre este tema que incluyen tecnología, desarrollo, inversión extranjera, etcétera.
Entonces, como datos personales, nació en Valladolid, formado en Deusto, en ESADE, en Reading y en Pensilvania. Entonces, yo creo que lo que yo ya diga ya sobra, y ya le vamos a dejar a Enrique que nos cuente cuáles son los 4 futuros. Bueno, tal y como lo hemos nombrado para ser un poco más dramático, habéis visto que hemos puesto 3 ejes de incertidumbre, 4 futuros diferentes y 4 escenarios y 5 premisas para pensar en el futuro. Pues muchas gracias. Tiene la palabra Enrique. Muchas gracias. Y ahora, como hacen en los conciertos, es la oportunidad para que lleguen a su silla los que necesitan, ¿no? Hay bastante espacio por aquí. Yo quería empezar agradeciendo a la Fundación, a Javier y a Pepe, su amable reacción a nuestro trabajo y su acogida, que no es normal que una empresa como Cisco tenga la oportunidad de sacar algo en castellano, y a mí me alegró muchísimo cuando surgió la posibilidad, y además me creó una ocasión para venir a Madrid. Y yo voy a empezar, luego va a haber el turno de los demás para hacer preguntas. Yo voy a empezar con un par de preguntas a mí mismo. Y primero, ¿por qué hablamos de Internet? Y segundo, ¿por qué usamos escenarios? Y aquí nos da ya alguna pista Pepe. ¿Por qué Internet? Para mí lo que hay que acordarse es que no hemos hecho más que empezar en lo que el Internet va a dar de sí. Estamos rodeados de gente que usa el Internet, pero en el mundo, que somos ya casi 7.000 millones, solo hay 2.000 millones que han tenido alguna experiencia con el Internet. No que lo usen todos los días, que han tenido alguna experiencia con el Internet. El mundo está, la demografía del mundo está estancada en los países avanzados, está solo creciendo en los países emergentes. Los países avanzados ya no tienen aquella pirámide de población que habíamos aprendido todos en la universidad, ahí tienen unas, no sé qué, peras o algo así, pero el caso es que eso quiere decir que toda la juventud del mundo está apareciendo fuera de los mercados avanzados. Hay un proceso de urbanización muy rápida, y si uno junta poblaciones jóvenes, urbanización, crecimiento económico, lo que hay ahí es una predisposición al cambio tecnológico que sabemos que está teniendo lugar en partes del mundo que tradicionalmente no pensamos como la vanguardia tecnológica. Sabemos también que desde el punto de vista de la economía, aquí voy a pasar muy rápido para que no nos recuerde esto el tema de la crisis, pero ha habido algo muy importante que ha pasado cuando cambiaba el milenio. Los puntitos, los circulitos amarillos esos, son las 2 crisis grandes que hubo a finales de los años 90, a principios de los años 90, en mercados emergentes. Parecía entonces que los mercados emergentes eran mucho más volátiles. Hemos entrado en una fase donde lo que parece es lo contrario, un diferencial de crecimiento muy grande. Los países emergentes, dentro de poco vamos a tener que llamarles otra cosa, y a los avanzados me temo también. Una perspectiva más de mercado, y es obviamente una de las cosas que nos importan a nosotros, lo que llamamos la clase consumidora global. No la clase media, porque a la clase media le ponemos un tope, sino las personas en el mundo que tienen ingresos por encima de un cierto nivel, a partir del cual empiezan a consumir cosas que te permiten usar el Internet. Es un gráfico en base a datos de Goldman Sachs que yo solo conseguí hace unas semanas, que es espectacular. El crecimiento de esa clase consumidora global está todo en mercados emergentes. Está completamente plano en mercados avanzados. Un indicador que nosotros hemos desarrollado, que llamamos la economía del Internet, el poder adquisitivo en manos de los usuarios del Internet, para mí es un leading indicator que yo he traducido aquí a lo mejor malamente como indicador de avanzadilla, pero muy importante. Lo que está pasando, y ahora vamos a hablar de eso en los escenarios, es que en los últimos 5 años, sin más, se ha pasado del 80% de la economía global del Internet estando en países avanzados al 70%, solo en 5 años. Veremos a ver qué va a pasar en el futuro. Como digo, no hemos hecho más que empezar por otra razón. Estamos en el umbral de un nuevo paradigma tecnoeconómico. Si pensamos en las características estructurales de una economía, hemos pasado, y en España lo hemos visto bastante acelerado, una economía agraria, una economía industrial, una economía de servicios. La economía del futuro es la economía del conocimiento. Y yo pienso que va a tener un efecto parecido al que han tenido otras infraestructuras, otras tecnologías importantes en algunos momentos, como fue el ferrocarril, vapor, electricidad, petróleo, etc.
Las redes de banda ancha son la infraestructura de la economía del conocimiento. Estamos, yo creo, en el medio de una fase importante de transición tecnoeconómica. La primera fase es el ordenador. Nos acostumbramos al ordenador en muchos casos nosotros sin Internet ni nada parecido. Y después llega el Internet, llegan las redes de banda ancha, se abre un horizonte nuevo y es ahí donde se va a jugar la competitividad del futuro de una empresa, de una región, de una ciudad, de un país. Y es porque yo creo que es tan sencillo como hay que cambiar la mentalidad, que desafortunadamente tienen todavía muchos reguladores, del Internet como un apéndice quizás de la telefonía, a una infraestructura básica para la economía del conocimiento. Eso era para la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué escenarios? Y fundamentalmente porque si queremos pensar de verdad sobre el futuro, tenemos otros métodos, pero cuando nos enfrentamos a situaciones de bastante incertidumbre, necesitamos métodos que sean capaces de navegar por la incertidumbre. Lo que antes se llamaba la prospectiva usa dos métodos fundamentalmente. Uno, la extrapolación de tendencias, y otro, opiniones de expertos. Yo tengo un ejemplo favorito sobre la extrapolación de tendencias. Imaginémonos que estamos en el año 75 y miramos para atrás a ver qué tendencia hay de crecimiento en las distintas regiones del mundo. He escogido tres que son las más interesantes desde ese punto de vista. Lo que parece ahí es que África le va bastante bien, América Latina también, y a Asia, vaya, pero los tres muy parecidos. Es decir, si uno apuesta en ese momento, en el año 75, sobre el mundo en base a una extrapolación de tendencias, nos hubiéramos perdido lo que ha pasado en el mundo, que lo ha cambiado dramáticamente. O sea, ciertas limitaciones, diría yo, del tema de extrapolación de tendencias. Por otro lado, si preguntamos a los expertos, no voy a usar muchas de estas cosas, que tengo una colección bastante grande, pero aquí hay un señor que se jugó la empresa diciendo que seguro que nadie de ustedes querrá tener un ordenador en su casa. A lo mejor, ¿quién no tiene menos de 3 ya? Y esta, que es fenómeno también, una gran casa de discos que tuvo la sensatez de decir que no a los Beatles, ¿no? O sea que también lo de los expertos tiene sus limitaciones. Si yo solo pudiera usar para hablar de por qué escenarios una lámina, sería esta cita de Borges. Es decir, solo sabemos una cosa con respecto al futuro, no se parecerá al presente. Y sin embargo, seamos honestos, siempre pensamos al revés. Instintivamente, lo que asumimos es que el futuro se va a parecer al presente. Los escenarios son una forma de combatir eso. El gran peligro es que la toma de decisiones, sean personales, sean de empresa, sean de país, estén ancladas en el pasado. Yo veo los escenarios como una terapia. Es una forma de crear historias creíbles, verosímiles, coherentes, que nos fuercen a pensar en cómo puede ser el futuro distinto del presente. Lo que son es también una forma de pensar a largo plazo y es una forma de incorporar perspectivas divergentes. Casi el mejor método de los escenarios es asegurarnos de que hablamos con gente con los que no estamos de acuerdo, para asegurarnos de que hay ese tipo de divergencia en la perspectiva. Y ahora el tema de la rana, esto seguro que no es nuevo para muchos, pero es para mí muy claro de una de las grandes ventajas de los escenarios. Si uno pone una rana, la tira a un cazo de agua hirviendo, la rana salta y se salva. Si uno pone una rana en un cazo de agua templadita y la va calentando muy poco a poco, la rana se encuentra muy cómoda y termina en sopa. El cambio es de lo mismo. Muchas de las señales de cambio son señales débiles que no las percibimos con facilidad, sobre todo si estamos empeñados en pensar que el futuro va a ser como el presente, y se trata de tener un sistema de magnificación de alarma. Esto es lo que son los escenarios que nos permitan saltar a tiempo y salvarnos del cazo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es pensar en las posibles trayectorias que podría tomar el Internet en el futuro. Y estamos fundamentalmente hablando de una
una estructura conceptual para pensar sobre el futuro específicamente aplicada al Internet, y luego la disciplina de asegurarnos de que pensamos imaginativamente, ¿no? Lo que hemos hecho para empezar, y esto no es muy común, pero en este caso me parecía muy importante, hemos empezado con 5 premisas. Estas son cosas que nosotros pensamos que hay que contar con ellas. No son cosas con las que vamos a jugar. La primera premisa, esa está yo creo bien clara, ya hemos hablado de ella, es que todo el crecimiento del mercado alrededor del Internet es un crecimiento en el mundo emergente. Es un mundo muy heterogéneo y no va a pasar todo al mismo tiempo, pero ahí es donde está la movida. La segunda premisa es que hay un fenómeno importante social que se nos viene encima, y es la generación de la red, los nativos digitales. Cuando esta gente llegue a puestos de trabajo y a puestos de decisión, van a tener una actitud con respecto a la tecnología completamente distinta, va a acelerar la adopción de tecnología, y luego ahí nos queda la incertidumbre, que veremos hasta qué punto eso va a llevar a conflictos con otras generaciones, o va a ayudar a las otras generaciones a engancharse rápidamente al carro de esta tecnología que nos empieza a aparecer por todas partes. La tercera premisa, me parece que esto no le sonará raro a mucha gente porque está empezando a pasar. Cuando pensemos desde el año 2025 en la conexión al Internet de hoy, nos va a hacer gracia que no pagábamos por consumo, que la modalidad de tarifa plana, que está permitiendo hoy que un 2% de los usuarios estén usando el 80% de la banda ancha, etcétera, es una cosa atípica y inevitablemente pasajera. La banda ancha es el único producto que no tiene precio. El agua tiene precio, la electricidad tiene precio, cualquier producto que consumimos lo tiene. Inevitablemente, para que haya capacidad que crezca con la demanda, va a haber que cambiar. Esto yo lo doy por sentado. Luego exploraremos el impacto que puede tener en decisiones de consumo, ¿no? Otra cosa que nos va a hacer mucha gracia dentro de 15 años, mirando para atrás desde el 2025, es que con la nueva tecnología, pantallas táctiles, todo tipo de cosas que ya hay hoy, estamos todavía usando como interfaz principal para el Internet un teclado que viene de la máquina de escribir mecánica de cuando en inglés decidieron que iban a poner una letra que se use mucho al lado de otra que no se use tanto para que no se atasquen las palanquitas de las máquinas de escribir. Y esto obviamente va a estar superado por interfaz de voz, táctil, neural, lo que se quieran imaginar. Todo tipo de variaciones, no va a ser el QWERTY en cuestión. Y finalmente, yo pienso que la gobernanza global del Internet no va a cambiar, y que habrá una de las grandes ventajas del Internet es su espontaneidad, su capacidad de crearse a sí mismo casi y crear sus propias normas, y eso no va a cambiar. Yo pienso que eso es una buena cosa, pero además veo que no hay ninguna alternativa fácil. Habrá muchos intentos, algún organismo de las Naciones Unidas, habrá otro tipo de cosas, ninguno cuajará. Esas son las 5 premisas. Y ahora, de las premisas, pasamos a las incertidumbres. Y para mí, esta es la parte del trabajo quizás que tiene más valor añadido. Estos 3 ejes de incertidumbre destilan un montón de factores de cambio que están jugando detrás del Internet y que estarán afectando la forma que tome el Internet en el año 2025. Por un lado, lo que suena muy fácil y suena, digamos, muy hardware, la expansión de las redes. Pero detrás de eso, de si se expanden las redes de banda ancha mucho o no en el mundo, hay un montón de decisiones regulatorias y políticas que a su vez van a afectar los incentivos para la inversión privada. Y que pueden llevar, y seguro que en unos países llevarán y en otros no, a que haya mucha inversión, poca inversión. Hay decisiones de inversión pública. Si se empieza a pensar realmente en la banda ancha como infraestructura básica, como se ha hecho en otras muchas infraestructuras, llega un momento en que el gobierno piensa que tiene que llenar huecos
y que tiene que asegurarse de que existe banda ancha por todas partes. Toda esa combinación de decisiones que son muy específicas de cada país, que no se pueden decir que hay una fórmula para todos, dan lugar a una serie de incertidumbres sobre si a nivel global va a haber mucha inversión o poca inversión, mucha expansión o poca expansión en las redes de banda ancha. Y eso tiene unas grandísimas implicaciones en cómo será el Internet en el 2025, y yo personalmente pienso que no se puede predecir. Hoy en día hay muchas decisiones que se van a tomar por el camino. Segundo eje, el progreso tecnológico. Y el progreso tecnológico yo lo veo de una forma asimétrica. Es decir, por un lado, si uno no invierte en investigación y desarrollo, garantiza que no va a haber progreso tecnológico. Y eso tiene sentido a nivel empresa, a nivel país, a nivel global. Pero si se invierte en investigación y desarrollo, no hay ninguna garantía de que se consiga progreso tecnológico. Esta asimetría es muy importante para pensar sobre la incertidumbre. Y a mí me gusta usar el símil de los aviones. Si hace 30 años estuviéramos haciendo escenarios sobre la aviación, mucha gente apostaría por un escenario donde los aviones cambian dramáticamente y cruzamos el Atlántico en media hora, etcétera. Bueno, sabemos que los aviones casi no han cambiado en los 30 y tantos años que yo llevo viajando mucho por el mundo. En el Internet, ¿estamos en ese momento o estamos nada más a mitad de camino de una gran evolución que va a seguir trayendo muchos dividendos tecnológicos? Gran incertidumbre para mí. Y finalmente, una muy interesante porque tiene muchas facetas, y es cómo van a evolucionar las preferencias de los usuarios. Y aquí por lo menos hay que pensar en tres tipos de cosas. Una que tiene una raíz económica. Obviamente depende de cómo vaya en el mundo y en distintos países la prosperidad. La gente va a reaccionar de una manera o no u otra a la posibilidad de comprarse un nuevo aparato, una pantalla más grande, de más definición, etcétera, etcétera. A la conectividad, como decía antes, ¿sabemos cómo va a reaccionar la gente, el usuario de Internet, cuando tenga que pagar por consumo? No hay precedentes. Es decir, fundamentalmente estamos en esa situación peculiar históricamente, donde los grandes usuarios de Internet, mucha gente joven que descarga muchas cosas, están acostumbrados a no pagar por ese consumo, pagar una tarifa plana por conectarse, etcétera. Cuando eso cambie, ¿cuál va a ser el cambio de comportamiento? Y otro tema súper complicado y por lo tanto interesante para la gente que hace escenarios, y es en la tensión entre confidencialidad, privacidad y conectividad. ¿Qué va a escoger la gente? ¿Hasta qué punto va a sentirse los usuarios de Internet cómodos perdiendo un poco de espacio privado para ganar conectividad en redes sociales, etcétera? ¿Hasta qué punto va a preocuparles o no una serie de incidentes que inevitablemente van a suceder, que pongan en cuestión la integridad, la seguridad de las conexiones del Internet, etcétera? Grandísimas incertidumbres, y recordemos que estamos haciendo escenarios a nivel global, con lo cual además la incertidumbre tiene más dimensiones porque en cada sitio esto se va a resolver de manera distinta. Detrás de todos los ejes, como decía, los ejes son una síntesis de otras muchas cosas, y yo voy a pasar muy deprisa por esto porque quiero que lleguemos a la conversación. Está en el documento que la Fundación va a poner en su página web, y que van a ver algunos ejemplares también, creo. Pero es para dar una idea de toda la complejidad que hay, por ejemplo, detrás de esto que suena tan sencillo como la extensión de la red. Lo mismo con el progreso tecnológico. Obviamente cuenta el progreso en la producción de cosas, que es lo que ha abaratado mucho los ordenadores, etcétera. Cuenta progresos tecnológicos en la transmisión de datos, en la compresión, etcétera, etcétera, y luego en los dispositivos. Hasta qué punto lo del iPad que hemos visto es el aperitivo de algo que se nos viene encima, de todo tipo de opciones, y finalmente, después de haber pasado por un periodo donde tenemos múltiples aparatos, a lo mejor llegamos a una cosa mucho más consolidada y más versátil, etcétera. Y por supuesto, las preferencias de los usuarios, todo tipo de cosas, como mencionaba, desde gastos hasta el tema de la privacidad, y para las empresas el tema de la seguridad
y la migración hacia la nube o no. Mucho que ver también con el consumo de contenidos y con cómo reacciona la gente, por ejemplo, a los intentos de gobiernos a controlar los contenidos. Es decir, ¿lo van a tolerar? En algunos países sí, en otros no. ¿Se van a rebelar? A lo mejor sí. ¿Qué dinamismo, qué activismo va a surgir de esa conectividad incrementada? Con esos tres ejes, lo que podemos hacer es construir un andamiaje, diríamos, que nos sirve después para pensar, bueno, ¿qué escenarios para el mundo del Internet del 2025 podemos construir? Podemos construir muchos. A mí me hubiera gustado dedicarme unos cuantos años a irlos persiguiendo todos, pero ya tuve muchísima suerte que me dejaron trabajar unas semanas en esto, y así que nos hemos limitado a 4. Y estos son los 4 escenarios que, para la versión en castellano, además, les hemos intentado hacer muy nítidos y resumirlos en una palabra, nada más. Ahora, mi trabajo, y esto casi va a sonar a circo, para esto de los escenarios es convencerles de que cada uno de estos escenarios está a punto de pasar, que es tan verosímil, tan posible, tan se nos viene encima que hay que prepararse y pensar cómo reaccionamos a él desde un punto de vista personal, desde nuestra empresa, desde nuestro gobierno. Y lo voy a tener que hacer además muy deprisa, pero vamos a ver si lo conseguimos. Pero antes de eso, 2 cosas para ponerles en perspectiva. El primero, porque mucha gente ha leído los escenarios y dice, bueno, estos son escenarios pesimistas con respecto al Internet del futuro. Lo que son escenarios que parten de una visión muy optimista, y la visión muy optimista la podemos ver en estas 2 dimensiones que nosotros usamos. Una es lo que llamo la profundidad de la red, que es el tráfico de Internet, la cantidad de datos que se mueven por el Internet, y el otro, la amplitud, cuánta gente hay conectada. Fundamentalmente estamos aquí abajo hoy. Lo que estamos diciendo, en el peor de los casos, un incremento grande, en el mejor de los casos, un incremento tremendo. O sea, en ese sentido, son 4 escenarios bastante optimistas sobre el futuro del Internet, de los cuales hay 3 que nos alertan a posibles tropezones que haya por el camino. Otra cosa interesante para ponerlos en perspectiva es el impacto que tienen sobre nuestra métrica que decía antes de la economía del Internet. Y si pensamos simplemente en la composición de la economía del Internet entre países avanzados y países emergentes, estamos hoy, como decía antes, en aproximadamente 70% en países avanzados. En el peor de los casos lo vemos eso al 50%, en el mejor se da completamente la vuelta a la tortilla y 3/4 partes de la economía del Internet global está en países emergentes. Son diferencias muy grandes que obviamente tienen un impacto tremendo sobre una empresa global. Entonces vamos a hablar de los 4 escenarios. Este es el escenario, y ya con ver que hemos usado el color verde para el título de palpitante, estamos dando pistas. Es un escenario donde el Internet se ha expandido en todos los sentidos. Tremenda expansión de la amplitud. En este mundo del Internet hay 5.500 millones de personas en el mundo que ya usan el Internet, de los 2.000 de hoy. En este mundo del Internet hay todo tipo de aplicaciones, hasta el punto que fundamentalmente este es un mundo del Internet, yo diría, es imperceptible, porque se ha metido ya en tantas cosas que nadie piensa, voy a conectarme al Internet. Eso ya no se hace. Estás siempre conectado y todas las cosas que te rodean están conectadas y no tienes que pensar en conectarte. Es un mundo que se ha hecho posible porque ha habido grandes logros tecnológicos en todas las cosas, en los dispositivos, en la tecnología de compresión que permite que se transmitan datos sin necesidad de expandir la capacidad. Y es un mundo donde, sin embargo, cuando llegamos al 2025, estamos un poco al borde de un precipicio, porque no se ha invertido suficiente
no hay ningún escenario que lo tenga todo bueno. No se ha invertido suficiente en la expansión de redes y estamos dependiendo de que haya constantemente avances tecnológicos. Y eso, por supuesto, como decíamos antes, no lo puede garantizar nadie. Entonces, este es un mundo donde el carácter centrífugo del Internet continúa triunfando. El Internet es omnipresente. La tecnología también ha hecho que sean cada vez más asequibles todas las formas de conectarse, y por eso en todo el mundo hay mucha gente conectada que hoy no puede ni pensar en conectarse, incluso porque sean analfabetos, y obviamente si la interfaz es voz, eso no es ningún problema. Una cosa bastante interesante a pensar, este es un mundo detrás del cual hay una gran energía emprendedora. Lo que ha habido es una innovación en los sitios más inesperados. Lo que ha habido es muchas empresas que han surgido al identificar una demanda potencial que los grandes jugadores del mercado no habían entendido y se mueven rápidamente a satisfacerla. Es un mundo súper competitivo donde hay muchas oportunidades. Para aprovecharlas hay que estar muy alerta. Y ese mundo yo creo que es fácil de imaginar. Ahora vamos a imaginarnos otro mundo que yo creo que también está bien claro lo posible que es. Y es un mundo donde, a pesar de que ha habido logros tecnológicos razonables, a pesar de que ha habido inversión en la red, y hay una red bastante extensa por el mundo, el uso del Internet ha quedado muy limitado por la gran reacción negativa de los usuarios a una serie de ataques que ha habido al Internet, ciberataques, fraude, crimen en el Internet. Este es un mundo, por ejemplo, donde a nadie se le ocurre ya hacer transacciones bancarias por Internet, porque cuando te han robado la identidad y vaciado la cuenta 3 veces, ya no vuelves a hacerlo. Es un mundo donde el Internet se usa para cosas que no te expongan, pero no se usa para cosas en las que tienes que exponerte. O bien es un mundo donde los usuarios están muy reacios y la respuesta desde el punto de vista de tecnología es crear defensas que nunca consiguen estar por delante de las habilidades de los que atacan, pero que sin embargo en algunos casos hay fórmulas para protegerse de todo eso y vivir en un mundo del Internet protegido. El único problema es que eso es caro. Y por tanto, este es un mundo que segmenta los usuarios del Internet entre tanto empresas como individuos, entre aquellos que se pueden permitir pagar el coste de la protección y aquellos que no se lo pueden permitir. El efecto neto es que obviamente el Internet crece mucho menos de lo posible, pero como vemos está bien claro que eso puede pasar fácilmente. Pero hay otro mundo que también puede pasar, y hace unos meses todavía más persuasivo a lo mejor, afortunadamente, que ahora. Es un mundo decepcionante porque el uso limitado del Internet refleja una recaída de la crisis económica mundial. Estamos viviendo en lo que vemos en este mundo hoy, a finales del 2010, una breve pausa en una crisis mundial económico-financiera que va a durar todavía bastantes años. Y eso lo que va a hacer, por supuesto, es que mucha gente se piense 2 veces antes de gastarse más en conectividad, antes de comprarse otro aparato que le permite sacar más ventajas de la conectividad, etc. Es un mundo donde tampoco importa que se haya invertido en la red y donde la tecnología no juega un papel particularmente grande, porque aunque haya cosas disponibles, ni han bajado los precios lo suficiente, ni, por supuesto, el poder adquisitivo está ahí para hacerlo. Es un mundo muy frugal y es un mundo que además tiene el problema de que las respuestas a la crisis económica por parte de muchos países ha sido lo que todo el mundo sabe es lo peor que se puede hacer, y que sin embargo en algunos casos, por razones de política, de dinámica política, es lo que se termina haciendo, que es proteccionismo.
el proteccionismo es uno de los mayores enemigos de la adopción de tecnología, con lo cual esas políticas destinadas a cumplir ciertos objetivos políticos nacionales se han convertido en un obstáculo para que se expanda la tecnología, y eso no ha hecho más que empeorar la situación y llevarnos al mundo este tan decepcionante que se nos viene encima. Y por fin hay otro cuarto mundo que hay que pensarse muy en serio, porque puede ser que sea el que nos enfrentemos. Es un mundo donde el uso del Internet ha crecido dramáticamente en todos los sentidos, por todo el mundo, en intensidad, en variedad, etcétera, donde sin embargo no ha habido grandes logros tecnológicos y tampoco ha habido suficiente inversión en la red. El efecto neto de esto es que el uso ha desbordado la capacidad de la red. El Internet se ha convertido en víctima de su propio éxito. La gran demanda de servicios de todo tipo excede la capacidad de las redes, no siempre, no en todos los sitios, pero suficientemente para que haya atascos, para que haya bajas de velocidad, de calidad, y haga que nadie pueda contar con fiabilidad en poder usar aplicaciones que son muy sedientas de banda ancha. En este mundo, además, vemos una dinámica geopolítica interesante. Se nos olvida, desde luego se nos olvida desde Washington, que es donde yo vivo, que el mundo del Internet es un mundo muy americano, o como dirían en otro sitio, muy gringo. Pensemos en las grandes empresas del mundo del Internet. Cisco, por supuesto, una de las mejores y más importantes empresas del mundo del Internet. Apple, Microsoft, Facebook, Google, eBay, no se acaba. Son todas empresas americanas. Desde la perspectiva de muchos países, no ya emergentes, sino muy emergidos, esto es un problema. Y que el protocolo del Internet de alguna manera lo vean también como un producto dominado por Estados Unidos es otro problema. En ese contexto hay muchos intentos de buscar alternativas. Hay poca disposición a llegar a acuerdos sobre nuevos estándares, como el IPv6 que se necesita para que se pueda seguir expandiendo el Internet. Y eso contribuye a que se sigan creando atascos. Y en este momento, y estamos en 2025, hay muchos rumores de que hay una alternativa fundamental al protocolo del Internet que está a punto de surgir. Hay algunos rumores que dicen en Rusia, en China, en Brasil, quién sabe, a lo mejor en algún sitio inesperado, algún pequeño país de los Balcanes. Este es el cuarto mundo, hay que pensárselo muy en serio porque puede suceder. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Yo espero que podamos hacer muchas cosas, cada uno según su perspectiva, sus intereses, puede usar este tipo de escenarios para pensar en implicaciones. Y nosotros, y aquí muy deprisa está en el documento, hemos pensado en dos tipos de usuarios de este documento y de este trabajo de los escenarios del Internet. Por un lado, empresas que de alguna manera tienen modelos de negocio relacionados con el Internet, que obviamente son muchas, pero para algunas de ellas el Internet es clave. Y ahí entonces lo que hemos desarrollado es un marco conceptual para pensar sobre las implicaciones. ¿Qué modelos de negocio funcionan? ¿En qué escenario? ¿Qué modelos no funcionan? ¿Qué aprendemos de la robustez de estrategias cuando funcionan o no funcionan en los distintos escenarios? Y el otro tipo de usuarios son aquellos que tienen que tomar decisiones de política sectorial o decisiones regulatorias. Y ahí es interesante ver, si llegamos al 2025 en cada uno de estos escenarios, qué desafíos nos quedan, qué cosas no se han resuelto, que se hubieran debido, si se hubieran anticipado, resolver por parte de estos actores públicos. Y esto, como decía, es bastante denso y nada más que voy a dar una pincelada muy rápida, pero el tablero de los modelos de negocio de las tecnologías de información y de las comunicaciones, por ejemplo,
mira a 4 tipos de actividades: los que venden dispositivos, los que venden conectividad, los que venden software y servicios, los que venden contenido, y vemos 4 tipos de transacciones que hay hoy en día en el mercado. Se compra, un ordenador normalmente se compra, se suscribe uno a conectividad, se paga por uso, eso se paga por algún contenido y se va a empezar a pagar por conectividad quizás, y después gratis, entre comillas, porque eso quiere decir hay una forma indirecta de pago, ¿no? Ahora, un ejemplo nada más: los puntitos, los cuadriláteros verdes es donde la mayor parte de los modelos de negocio están hoy, bastante segmentados, cada uno en su casilla, etcétera. Lo que vemos pasando en el mundo palpitante en el 2025 es una gran evolución vertical hacia gratis de muchas de las transacciones, lo cual plantea un desafío tremendo a muchos modelos de negocio que suelen asumir que hay ingresos en algún sitio. Y también tendencias horizontales que cuestionan las casillas y que cuestionan, por ejemplo, si la conectividad es algo que viene con el aparato o al revés, o con el contenido o con los servicios, etc. Este es el tipo de planteamiento que queremos proponer, pero que solo se puede hacer desde una perspectiva ya muy específica de una empresa, de una institución, de un sector. Similarmente, desde el punto de vista del usuario que va a tomar decisiones regulatorias, decisiones de política sectorial, nos parece interesante pensar en las implicaciones que tienen, teniendo en cuenta 3 objetivos importantes que a menudo no son explícitos, pero que están implícitos en todo aquello que se persigue con decisiones en este sector. Uno es la inclusión. Tenemos que llegar con el Internet a todo el mundo. Muchos países han hecho declaraciones de universalidad, de conectividad, etc. Otro, la seguridad, que las personas que se conectan al Internet no tengan que estar preocupados constantemente por crimen, etc. Y lo otro, la calidad, porque cada vez más las aplicaciones que nos gustan requieren unos ciertos niveles de calidad que incluye velocidad, pero no solo. Y ahí hay 2 esferas: a nivel nacional, a nivel internacional. Podríamos poner también a nivel local, que en muchos casos, como en el caso de España, es importante. Jugar con los escenarios, las implicaciones que tienen en cada una de esas casillas, da mucha luz sobre cuál deberían ser las prioridades y cuál deberían ser las cosas que hay que vigilar con cuidado. Y yo solo quiero terminar volviendo a este gráfico, porque creo que entender y engancharse a esta segunda fase del desarrollo tecnoeconómico de las redes, donde la primera fase se asienta la era digital, pero la segunda, y estamos nada más que en el umbral, es la fase donde se puede desplegar todo el potencial enorme que tiene el Internet para contribuir desde el punto de vista económico, productividad, desde el punto de vista social, inclusión, democracia, transparencia, etc. Y desde el punto de vista de una empresa, de un país, fundamental para la competitividad del futuro. Muchas gracias, y ahora estoy muy interesado en sus preguntas. Bueno, pues ahora hay un test muy simple. Si no estáis inquietos es que no habéis entendido nada. Entonces eso, yo creo que es lo que te transmite ver la complejidad de análisis que tiene el juego este de escenario. Como decía alguien aquí, me parece que Alberto Abella decía en Twitter, dice, ¿qué nombre de escenario? Dice, parece en pantalla de un videojuego. Entonces yo os digo, el 10 de noviembre del año 2025 nos volvemos a juntar, si os parece, y vemos en qué pantalla hemos caído al final, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar entonces las preguntas. Yo creo que habrá muchas, he visto algunas también ahí en Twitter. Antes se me olvidó saludar a toda la gente que nos sigue en directo y en Twitter. Y bueno, pues ¿quién rompe el silencio? Por aquí, por aquí, por aquí, 3. Me ha sorprendido el orden de presentación de los 4 escenarios. Yo hubiera dicho que tal como estamos hoy en la situación, el más, digo, pensando en términos de probabilidades, y ahí me gustaría hacer esta pregunta: de los 4 escenarios, ¿cuál es el orden de probabilidades de que sean reales? Porque yo hubiera dicho otro orden, pero me gustaría saber cuál es el suyo.
Esta la voy a contestar muy deprisa porque es una pregunta que me niego a contestar siempre. Parte fundamental del trabajo de escenarios es no caer en ese juego de cuál es más probable. Se trata de forzarnos a pensar cada uno de estos 4 mundos puede suceder, cómo respondemos, cómo reaccionamos, como decía Pepe, cómo ensayamos la respuesta para que cuando llegue un mundo distinto, que no va a ser ninguno de estos 4, el 2025, pero va a haber elementos de ahí que nos suenen o combinaciones a lo mejor que nos suenen y entonces sepamos responder. Ahora, esta pregunta me resulta súper útil porque yo voy a asegurarme que en cada presentación cambio el orden para descolocar. Que han empezado ya el turno de preguntas, porque tienen que avisar al catering, ¿vale? Me ha llamado mucho la atención que en el escenario este palpitante que nos ponías al final, en el tema de los contenidos, el símil de la flecha nos dirigía hacia el gratis. ¿Eso es porque el autor piensa que si no hay contenidos gratis el uso de Internet nunca va a ser palpitante? Muy bueno, pero afortunadamente en el documento tenemos una respuesta mejor de la que he dado aquí a toda prisa. Lo que vemos es una gran segmentación en ese mundo entre una gran mayoría del contenido gratis, que no es porque lo diga yo, sino porque lo va a exigir el consumidor, pero también una valoración muy importante de contenido de calidad que se paga. Porque ese es un mundo relativamente próspero donde hay mucha gente muy dispuesta a pagar por calidad. Entonces, en ese mundo se ven las dos cosas, ¿no? Perfectamente, pero yo creo que es inevitable que el componente gratis va a crecer desmedidamente. La cuestión es hasta qué punto va a crecer también el otro componente, y esperemos que sí, porque obviamente tiene muchas ventajas para apoyar la clase creativa, ¿no? Sí, yo soy Alberto Abella, soy el culpable del videojuego, de los nombres de videojuego. Solo una pregunta. Lo primero, felicitaros por el atrevimiento de asomaros al 2025, que bueno, yo creo que es un ejercicio que hay que hacer. Pero a mí me echo en falta, para ese dimensionamiento que nos lleva a distintos escenarios, un poco el tipo de usos. Cuando digo el tipo de usos, es verdad que ahora consumimos tráfico de una manera, pero yo no sé qué en esa parte, que el tráfico máquina-máquina que va a ser, qué tipo de usos de los que estamos haciendo ahora se van a multiplicar por 100 o por 1000 y cuáles otros serán muy... O sea, me gustaría ver si existe en vuestra planificación qué es lo que se va a comer el ancho de banda que nos puede llevar a escenarios de exceso de éxito. No sé si habéis explorado por ahí. La verdad es que en estos escenarios no hemos tenido el tiempo ni la oportunidad de entrar a un mucho nivel de detalle. Eso es una cosa que se podría hacer porque están los puntos de partida para esos escenarios. Y en Cisco se hace mucho trabajo sobre predicciones de medio plazo, no de largo plazo, sobre el tráfico de Internet. La respuesta que dan esos análisis es vídeo, vídeo, vídeo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Cuando se habla de países emergentes, muchos de esos países tienen una población rural altísima, están en porcentajes del 75 incluso. Entonces, no sé si proyectamos un poco la velocidad tecnológica en la que estamos envueltos sobre realidades que van a tener una lógica quizás más tradicional. ¿Lo habéis contemplado ese tipo de cosas? Muchas gracias, porque es una pregunta que me recuerda que debería haber mencionado otra cosa. Uno de los grandes factores que diferencian los escenarios como palpitante y desbordado de los otros es el desarrollo de tecnologías inalámbricas. Y son tecnologías inalámbricas con capacidad de transmitir banda ancha a grandes distancias, que hoy todavía no existen, o que casi existen, que se puedan hacer de forma barata. Eso va a permitir no llegar a las zonas rurales muy remotas, pero sí llegar a muchas zonas rurales periurbanas en muchas partes del mundo. También, como mencionaba en la presentación, el mundo va a ser mucho más urbano en el 2025 que hoy. O sea que parte de eso también va a suceder por su propia dinámica. Pero las dos cosas juntas son las que pueden llevar en el mundo palpitante. La combinación de las dos cosas es lo que lleva a que haya 5.000 millones de usuarios, muchos de los cuales viven en zonas rurales. La falta de esa dinámica económica, de esa que va a decelerar la urbanización y de la nueva tecnología inalámbrica, es lo que nos va a hacer quedarnos más cortos en alguno de los otros escenarios, y efectivamente los que más cortos se van a quedar viven en zonas rurales.
quería hacerle dos preguntas. Bueno, antes felicitarle a Cisco por el estudio, realmente interesante. Y las dos preguntas son las siguientes, a ver si me puede responder las dos. La primera, a lo largo de la conferencia, sin hacer referencia a cada uno de los 4 escenarios, ha planteado un futuro en el que se pague por consumo. ¿Podría explicar esto un poquito mejor? Porque realmente la tendencia que yo creo que vemos todos es la contraria. Cada vez te encuentras más puntos, más espacios donde el acceso a Internet es libre y gratuito. Entonces, ¿cómo se conjuga esto que está ocurriendo y que cada vez se ve más, y que incluso yo creo que incluso se potencia por diferentes instituciones y gobiernos, con ese consumo, o sea, ese pago por consumo? Y la segunda pregunta es, ¿qué papel pueden estar jugando las redes sociales en estos escenarios, en estos 4 escenarios? ¿Hay alguno de esos 4 en el que juegue un papel mayor, menor, igual en las 4? ¿Cómo puede afectar las redes sociales o la expansión de las redes sociales en estos escenarios? ¿Se permiten 2 preguntas? ¿Per cápita o no? Además distintas, para complicarnos más. Primero lo de la cuota de pago. Lo fundamental es que estoy diciendo que se pasa de pagar con tarifa plana a conectarse a una variedad mucho más grande. La variedad incluye pago por consumo, incluye pago escondido, ¿no? O sea, gratis supuestamente, pero que lo pagas de alguna manera. Y si lo estás pagando a través de uso de servicios, a lo mejor si no usas el servicio después resulta que la velocidad te baja o que no te lo dan o qué sé yo. Estará por verse, pero lo que fundamental es que no va a haber esta situación de hoy que lleva a que este 2% de los usuarios estén descargando el 80% del tráfico de datos, etcétera, que crea una situación insostenible. Entonces, las fórmulas que se van a encontrar para eso, yo creo que van a haber de todo. Muy ventajosas para el consumidor, porque cada consumidor va a poder escoger lo que le gusta. A mí me gusta pagar solo pegado a un servicio y lo hago de esa manera, o a mí me gusta pagar solo cuando lo uso, etc. Las redes sociales, yo creo que ahí lo realmente interesante es este fenómeno que suena casi paradójico, de la globalización del Internet o no. Es decir, hoy el Internet no está globalizado, porque si tenemos 3.000, casi 5.000 millones de personas que no lo están usando en el mundo, o sea, hay grandes lagunas. Y hay muchos sitios del mundo donde la densidad de uso de Internet es muy baja. Cuando eso, en los escenarios donde vemos gran incremento del uso del Internet, curiosamente yo me imagino que las redes sociales lo van a tener muy crudo. En el sentido de que las redes sociales, ese es un mundo muy heterogéneo, y las redes sociales monolíticas, que parece que es por donde vamos ahora con Facebook, etcétera, no van a satisfacer a esa nueva generación de internautas. Y lo que vamos a ver, yo creo, es una dispersión muy grande de las redes sociales, donde algo que podríamos llamar redes sociales será súper importante, pero a lo mejor es más una red de redes, que es la red social basada en 2 o 3 gigantes, como parece que es por donde vamos ahora. En el mundo inseguro, por ejemplo, podemos imaginarnos que va a ser muy distinto, ¿no? Donde va a haber mucha más suspicacia, y a lo mejor las redes sociales van a tener lo más difícil de crecer en general, y van a crecer las que sean de determinadas características en determinados entornos más seguros, etcétera. Creo que es un indicador importante que vamos a ver. Si yo fuera el director de estrategia de Facebook, yo estaría bastante preocupado y estaría sacando de estos escenarios unos cuantos indicadores de avanzadilla para entender dónde podemos llegar a puntos de inflexión que me pueden cambiar completamente la dinámica. Y recordemos que esto de las redes sociales es muy nuevo. O sea, ha cambiado de no existir a ser enorme en poco tiempo. Nada nos garantiza que va a seguir una trayectoria lineal. O sea que para mí, eso del tema de las redes sociales y quien esté detrás de redes sociales serían uno de los que más necesitan escenarios. Hola, buenas tardes. A la hora de analizar y encuadrar los 4 escenarios que ha planteado,
A mí hay dos que me resultan extraño que no se haya citado. Uno es la posibilidad de que hubiera diferentes tipos de Internet dependiendo de las zonas globales, en donde hubiera diferentes calidades, diferentes conexiones, muchas diferencias entre una zona Asia, entre una zona Europa, una zona África. Ese es uno. Y la otra es un escenario en el cual Internet no exista, haya surgido otras tecnologías e Internet haya desaparecido porque esa tecnología lo haya totalmente sustituido. Me resulta sorprendente que no lo ha... Muy bien. Lo primero, resultaba imposible hacerlo. Entonces, el planteamiento es, vamos a crear una base sobre la cual cada país, cada región puede hacer esa reflexión. Empezar a pensar, bueno, ¿cómo nos va a nosotros en este escenario? Y a mí me gustaría, y espero que lo voy a poder hacer, ir a países importantes del mundo emergente y ayudarles a hacer esa reflexión. Y después de la suma de todas esas reflexiones, a lo mejor podemos hacer un resumen. Pero yo no me atrevo a hacerlo desde cero por mi propia cuenta, aparte de que no teníamos el tiempo para hacerlo. Muy posible, absolutamente, pero exactamente ahí el matiz es importante, ¿no? Porque hasta qué punto, en dónde, etcétera. La secuencia también es importante, cuándo va a llegar el Internet, a dónde. Y la alternativa al Internet yo la veo como un ingrediente que aparece en el mundo desbordado, no la veo factible de aquí al 2025. Pero la veo como algo súper interesante para vigilar para más largo plazo. Si hubiéramos hecho escenarios de Internet con más años de horizonte, tendría que haber habido uno de esos. ¿Por qué no? Bueno, porque si pensamos en el tiempo, el desfase desde que aparece una nueva tecnología hasta que engancha, hasta que domina, con algo que está tan esparcido ya como el Internet y donde hay tanta inversión que se ha hecho desde el punto de vista de un hogar, desde el punto de vista de una empresa, etcétera, deshacer todo eso en 15 años no es concebible. Hemos hecho muchos análisis de fenómenos de lo que llamamos los huracanes de 15 años. ¿Qué cosas cambian mucho en 15 años? Esta no es una de las que cuadra. Buenas tardes. Mire, quería, eso que me ha dicho de que los chinos y los rusos están intentando poner otro protocolo de Internet, entonces puede haber utilizar Internet como un arma política y, por ejemplo, hacer despliegues en países como Uganda, que no hacen despliegues, ahora no tienen ningún despliegue, y entonces tomar Internet para ganarse países y crear redes distintas a un Internet americano y un Internet chino, y que se produzca en el 2025, pues no haya una globalización total, sino que haya una parcial y de lugar a disensiones de tipo político. Y también quería preguntar si han estudiado lo de la neutralidad de la red en el año 2025, ¿la habrá? Muchas gracias. En lo primero, yo creo que esa podría ser una motivación y podría ser un resultado. Ahora quiero dejar bien claro de que lo que yo he dicho es que en uno de los escenarios hay rumores de que se está trabajando en algún sitio en una alternativa al Internet. No de que yo prediga que va a surgir de tal o cual sitio una alternativa al Internet. Pero si surge y se cuaja, tendría ese tipo de efecto. Para mí el tema de la neutralidad de la red es un tema que está fundamentalmente detrás de uno de nuestros ejes de incertidumbre, el de la extensión de la red. Y la forma de verlo, para mí más práctica, es pensar que lo que esto quiere decir, si echamos marcha atrás y vemos el debate que hay, es un debate sobre el conflicto de dos objetivos, los cuales ambos son muy razonables. El objetivo de cómo dar mayor acceso a la red que existe a todo el mundo, y el objetivo de crear incentivos para que se extienda la red. Resolver bien ese debate supone ser capaz de buscar cosas que puedan perseguir ambos objetivos, no que sacrifiquen uno para conseguir el otro. Hola, buenas tardes. Veo que hay aquí una gran confusión sobre el desarrollo de Internet, porque se está imbuido de la idea de partir del todo a las partes.
Y esto es un sentimiento anárquico social. Todas las sociedades se han ido desarrollando de las partes hacia el todo, ¿no? Entonces, esto me he dado cuenta yo cuando estabas diciendo, bueno, esto es un anatema desde el punto de vista de telecomunicaciones, porque decía que no se podía llegar, que no había técnicas para difundirse y tal. No, claro, efectivamente, porque en la banda ancha las ondas no se propagan de otra manera, a no ser que se disponga de transpondedores de satélite, y entonces ahí a través de eso se puede hilvanar mejor. Pero vamos, yo creo que la lógica sería ahora ir pensando ya que hay que ir partiendo de las intranet a la internet y no a la internet a las intranet, y entonces a partir de esas células es como se podría llegar a una globalización. No entiendo muy bien la diferencia entre lo que yo planteo. Volvamos a la semántica. Internet quiere decir internetworks, y eso es lo que sigue siendo. Eso es una entidad espontánea que sube, que agrega según van surgiendo muchas partes, y el protocolo del Internet lo facilita de una forma muy ágil, ¿no? Sí. Sí, quería preguntar, dentro de los 4 escenarios posibles, ¿no hay cabida para otro que pudiera ser Internet necesario, como algo imprescindible dentro de 25 años para el buen funcionamiento de la sociedad, y que como tal fuera un motor exigido y no opcional, en cierto modo? Y luego eso por una parte. Y por otra parte, cuando habla de Facebook como que deberían estar pensando mejor lo que hacer con vistas a estructurar su negocio, ¿no parece que la tendencia también es que Facebook se está constituyendo en un middleware bestial sobre el cual se pueden construir todas las redes o todas las variaciones de redes posibles? En lo segundo, que le contraten, porque eso les gustaría pensar a ellos. Pero y lo primero sería más que un escenario, una prescripción. Y hay mucha gente que piensa que debería haber ese tipo de dinámica. Yo creo que se puede llegar a esa reflexión usando estos escenarios, no teniendo un escenario que lo mande eso, que lo dictamine, sino pensando, bueno, en cada uno de estos escenarios, ¿cuál puede ser el obstáculo que se cree para llegar a ese punto? Y esa es una de las formas en las que nosotros pensamos que se puede usar el marco conceptual de desafíos de política. Si uno tiene ese objetivo, si el objetivo, que es de los 3 objetivos que teníamos ahí para la política, inclusión es fundamentalmente eso, que llegue a todo el mundo. Y entonces se centra uno sobre ese tema, en cada uno de los escenarios, qué es lo que nos impide llegar ahí, y por lo tanto, cómo evitamos atascarnos en eso, ¿no? Sí, hola, no sé si se me ve. Buenas tardes. Vengo de un blog de tecnología que se llama No Solo Hardware, y bueno, yo soy periodista, y como periodista quería preguntarle, ha hablado usted de las redes, bueno, se ha hablado de las redes sociales, de las tecnologías y de todo esto, pero no se ha hablado del mundo de la información en Internet, que creo que es lo que ahora mismo está debatiéndose, la modalidad de pago de los periódicos, el hecho de que la gente tenga acceso o no a esa información. ¿Usted cómo cree que va a evolucionar ese consumo o sea, ese uso de la red del que está hablando, del consumo de pago, según el contenido que se haga, del contenido que se pida? ¿Cómo cree que se va a pagar por ver tal periódico o ver tal periódico? ¿Cómo cree que va a ser el modelo de mercado? Bueno, eso es una cosa que varía mucho de un escenario a otro. Y lo mismo, hay escenarios donde va a haber poca disposición de los usuarios a pagar por contenidos, y escenarios donde va a haber mucha. Y jugar con esa diferencia es un buen uso de escenarios. Es decir, yo me imagino que uno puede coger el escenario desde el punto de vista de los 4 escenarios, desde el punto de vista de un periódico, y pensar, bueno, ¿qué hacemos en cada uno de estos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son los desafíos? Yo, en general, apartándome un poco de los escenarios, soy optimista en que creo que la dinámica del Internet es una donde se abre todo tipo de posibilidades, se permiten todo tipo de afinidades que antes eran difíciles. Entonces, contenidos que antes solo llegaban a un mercado más limitado, si son de calidad, pueden llegar a muchos más. Entonces, no es una visión casi en ninguno de los escenarios pesimista, pero en algunos casos va a haber mucho más de ese mercado que en otros, claramente.
Sí. Bueno, en primer lugar, decirle que resulta muy interesante su presentación. Y mi pregunta es si han estimado en ese ejercicio de prospectiva que han hecho lo que podemos denominar la dimensión del idioma. Es decir, en qué medida el inglés queda reforzado y de alguna manera indirecta o directamente refuerza la posición de Estados Unidos como eje que vertebra ese Internet del futuro, y en segundo lugar la posición del castellano, del español, en fin, sus posibilidades, su potencial en ese Internet del futuro. Y si no lo han valorado, ¿cuál sería en todo caso su opinión particular al respecto? El tema del inglés lo pensamos mucho y en algún momento pensamos incluso hacerlo un pivot importante para algunos de los escenarios. Finalmente lo descartamos porque yo lo veo muy vinculado al tema de la tecnología. ¿Sí? Para mí, la evolución de la tecnología y por tanto los escenarios donde evoluciona más la tecnología elimina ese problema. Las barreras entre los idiomas son mucho más fáciles de gestionar. Estamos hablando de la posibilidad de que lo que en Cisco llamamos telepresencia, videoconferencia de alta definición, lleva incluida una traducción simultánea. Y que eso sea una cosa que se expanda mucho y que sea perfectamente factible y a la gente se le olvide en parte lo que solía ser el gran obstáculo de los idiomas. Igualmente, si el interfaz de mucha gente con el ordenador es verbal, el ordenador inmediatamente es capaz después de transcribir eso en cualquier idioma. O sea que al final no lo pusimos tan explícitamente en la conversación porque lo veo muy relacionado con ese tema de la tecnología. Pero es una pregunta interesante y es una buena forma también de plantearse el qué impactos puede tener la distinta trayectoria de la tecnología. El tema del castellano, francamente, yo no lo he pensado, pero el Internet, como cualquier red, tiene una cosa importante que es la masa crítica. Y obviamente, idiomas que tienen masa crítica tienen una gran ventaja. Yo creo que, y si lo planteamos al revés, si a mí me preguntan, bueno, el búlgaro, ¿cómo le va a ir? Pues crudo, ¿no? Porque es muy difícil pensar que lleguen a la masa crítica. Pero la diferencia entre idiomas que van a tener una masa crítica, que la tienen ya más que suficiente para cualquier cosa, y otros no va a ser tan importante. El chino, el castellano, el inglés, etcétera, van a ser elementos fundamentales del Internet del futuro de una forma u otra. El que les pase a idiomas más pequeños, yo creo que más complicado y varía más de escenario a otro, ¿no? Buenas tardes. Ante todo, gracias por su presentación. Desgraciadamente se está intentando replicar lo que tenemos en el mundo fijo en el mundo móvil, es decir, lo que estamos acostumbrados, pues tenerlo ahora también en el bolsillo, cosa que no es justa. O lógicamente los SLAs que exige el mundo móvil, pues es diferente al mundo fijo. Esto lo quiero poner en posición con respecto a los servicios basados en la localización. Es decir, yo en el mundo, en ciertos escenarios, en ciertas posiciones fijas, pues a lo mejor estoy dispuesto a pagar menos o más dependiendo de mi situación en ese mundo fijo. Sin embargo, en movilidad, pues lógicamente el SLA puede ser diferente y estoy dispuesto a pagar más por él. Es decir, la perspectiva, y esa es la pregunta, la perspectiva de los escenarios de redes, de políticas regulatorias, de permisividad, la pérdida de privacidad, de los dispositivos, de las voluntades de pagar o no, lógicamente es diferente dependiendo en qué estado estoy yo y dependiendo en qué posición de localización, es decir, de movilidad me encuentro. Sus escenarios contemplan esa voluntad de yo tener, de un individuo, de tener diferentes actitudes dependiendo de con qué urgencia necesito yo, qué contenido, en qué red, etcétera. Y la segunda pregunta es, a modo de curiosidad, estamos hablando de contenidos en el año 2015 con el mismo formato que tenemos hoy, que son básicamente vídeo, es decir, el sentido de la visión, y audio, es decir, el sentido de la audición. Y mi pregunta, a modo de curiosidad, para Enrique sería, ¿qué hay de los otros tres sentidos? Gracias. Bueno, lo primero me parece una reflexión muy útil y tengo poco que añadir, excepto decir que
claramente hay algunos escenarios donde las expectativas son mucho más altas. Entonces las exigencias del usuario y las preferencias del usuario en cuanto a poder hacer muchas cosas desde muchas situaciones son mucho más grandes, ¿no? Y eso a su vez tiene implicaciones enormes porque crea unos mercados que no existen todavía, etcétera. Obviamente en los escenarios donde la tecnología ha evolucionado suficientemente, eso es más factible que en otros. Entonces ahí una de las fuentes de frustración del escenario desbordado puede venir por ese tipo de cosas, que no lo hemos contemplado a ese nivel de detalle, pero que me parece perfectamente congruente. Hay dos preguntas más, que son las dos personas que tienen el micrófono, porque yo creo que ya después vamos a tomar una copa juntos, entonces podemos seguir hablando, os parece, porque no se alarguen mucho. Entonces, no sé, estaba dudando porque había una segunda pregunta que no... Sí. ¿Puedes repetir esa? Gracias. Sí, no, era modo de curiosidad con respecto a los tres sentidos que no estamos utilizando. Y gracias. Ahora lo entiendo, me he quedado pensando, tres sentidos. Para mí el salto es neural. O sea, cuando pasamos, si somos optimistas sobre la tecnología, es yendo más allá de los sentidos, ¿no? Es comunicación neural, telepática, áptica, etcétera, ¿no? Ese es el siguiente paso. Hay experimentos que ya se han hecho que prometen mucho y preocupan mucho en esa dirección. Sí, a mí me gustaría hacer una apuesta, a ver qué le parece. Yo creo que de aquí al 2025 seguramente vamos a pasar del palpitante, donde creo que estamos ahora, por el inseguro, por el desbordado, por todos ellos, para posiblemente en el 2025 estar en el palpitante otra vez, por lo menos una vez, a lo mejor dos veces, por todos ellos de aquí a entonces. Entonces, me da la sensación, aunque no soy estadista, de que más bien lo que ha definido es un modelo que a lo mejor es cíclico sobre los estadios de evolución de Internet. No sé. Una forma muy interesante de verlo. De alguna manera, cada uno de los escenarios tiene cosas que van a pasar, seguro. ¿En qué combinación y en qué secuencia? No tengo ni idea. Pero pensar sobre ello nos va a ayudar a entenderlos cuando se nos vengan encima. Y hasta qué punto es cíclico. Bueno, lo de palpitante, hay muchas cosas en palpitante que no las tenemos hoy, ¿no? El Internet de las cosas, etcétera, extendido. Pero hay muchos ingredientes que sí se podría decir. Y seguro que el futuro va a ser una mezcla de estos 4 y otros 7 que no se me han ocurrido a mí sobre la marcha. Pero que va a haber mezclas y que va a haber secuencias y que va a haber bailes de cangrejo, seguro, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo que vendo ADSL, ahora conexión, pues se nota mucho la diferencia entre las personas que están trabajando con ella desde el principio, han estudiado con Internet, informática y tal, y los que no. Usted ha mencionado que había un impacto o habría un impacto en el 2025 cuando la gente que ahora está estudiando en clase desde pequeñitos y que manejan la Internet muchísimo mejor que todos nosotros, ¿qué pasará cuando esa gente esté en la empresa, esté dominando la empresa con la gente que nos ha costado muchísimo trabajo aprender porque, bueno, pues hemos tenido que acceder a ello por nuestra profesión tarde? A mí, para ponerlo a lo bruto, la gran diferencia no es que esta gente haya estudiado el Internet desde pequeño, es que lo han mamado. Claro. O sea, entonces, que lo llevan de una forma tan entrada en la sangre, en el cerebro, en el sistema nervioso, etc. Y una de las incertidumbres es, eso puede verse como un factor muy positivo, es decir, lo que van a hacer es ayudar al resto de las generaciones a que entren en eso, se sientan más cómodos, etcétera. Y eso pasará en muchos sitios. Y habrá sitios donde vaya a ser una fuente de conflicto generacional, indudablemente. Y yo creo que eso no va a ser uniforme en todas partes y que va a depender un poco de los saltos grandes. En países emergentes donde el salto es muy grande, porque la generación anterior no ha tenido casi conexión con el Internet, con la tecnología, va a ser mucho más complicado. En muchos países como el nuestro, donde mucha gente de todas las edades se ha metido ya en ese mundo, el salto no es tan grande. Entonces es mucho más fácil que sea una dinámica muy positiva, que ayuden a que se haga más y mejor y todo el mundo se encuentre más cómodo con ello. Pero es una de las fuentes de incertidumbre para mí, algo muy interesante de intentar empezar a ver. A mí incluso me gustaría poner un banderín en cada país, a ver cuándo va a llegar la primera generación
a puestos laborales claves, porque tampoco va a llegar en todas partes al mismo tiempo. Los daneses, que van más adelantados que otros, van a llegar antes, después vamos a llegar al resto de Europa, Estados Unidos, y luego van a ir llegando a otros países, y en la combinación del momento, de las masas críticas, de la diferencia entre las generaciones, va a ser interesante de ver y poco predictible. Oye, pues muchísimas gracias. Vamos a hacerle un regalo a Enrique, yo creo, porque yo creo que ha sido una magnífica presentación. Y al hilo de la pregunta que tú has hecho, oye, me gustaría que levantarais la mano los que penséis más de un escenario, levantáis tantas veces como sea. ¿Cuánta gente ha quedado convencido por el escenario palpitante? ¿Vale? Bueno, no lo vamos a contar, pero se ve más o menos. ¿Cuánta gente ha quedado convencido o temeroso del inseguro? Ahora nos quedaría el decepcionante. Y ahora el desbordado. Parece que es el que más. Bueno, oye, y lo que os pediría es simplemente un aplauso muy grande para Enrique. Oye, y a todos los demás, deciros muchas gracias y que igual que hemos aprovechado, que hemos leído este informe que ahora os vamos a entregar, si no quedan bastantes informes, decirnos vuestro nombre, que os daremos uno porque estamos haciendo más. Pues igual que hemos aprovechado el tener su informe para organizar esto, también os quiero anunciar que el lunes que viene, día 15, a las 6, aprovechamos que está en Madrid Andreas Weigen, que fue el ex jefe científico de Amazon y es una de las artífices de todo el marketing de recomendación de Amazon, y os invitamos a que vengáis a las 6. Lo haremos ya en el otro edificio, en el salón de actos, ¿vale? Oye, muchísimas gracias por estar aquí, y ahora, si tenéis un poco de paciencia, montaremos ahí detrás para tomarnos unas copas y seguimos hablando los que os queráis quedar, ¿vale? Gracias.